Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos qué es RavenDB. RavenDB es una base de datos totalmente transaccional compatible con NoSQL ACID y está desarrollada por Hibernate in Rhinus. RavenDB está diseñado para operar e implementarse en un clúster distribuido, combinando implementaciones locales y en la nube. También proporciona capacidades de indexación automática junto con fuentes de búsqueda de texto completo para acelerar las consultas. RavenDB proporciona una gama de clientes listos para usar, cifrado de capa de almacenamiento, soporte de red HTTP y Raven Query Language, con similitudes con SQL, para consultas de base de datos. RavenDB se inició originalmente con un proyecto independiente de Aiden Rainen y originalmente se llamó RhinoDB, antes de cambiar su nombre a RavenDB. Según Allende, no se creó ninguna base de datos de documentos para el ecosistema.NET y la mayoría agregó soporte como una ocurrencia tardía. Después de su lectura del código fuente de CouchDB, Allende diseñó RavenDB, centrándose en proporcionar un almacén de documentos basado en REST, que resuelve dos problemas separados. 1. Elimina los lugares de fricción al usar CouchDB y 2. Crea una base de datos de documentos para ecosistemas.NET. Los documentos se almacenan comprimidos, sin embargo no se analiza el algoritmo de compresión específico utilizado. Las versiones 3.0 de RavenDB utilizaron una compresión ingenua donde todo el documento se almacena en forma comprimida. Sin embargo, en RavenDB 4.0 y posteriores, los campos individuales dentro de cada documento se comprimen selectivamente, lo que permite que el motor aún pueda trabajar con ciertas partes del documento sin necesidad de descomprimirlo primero. De forma predeterminada, RavenDB no emplea un esquema de control de concurrencia, sino que resuelve los cambios simultáneos en el mismo documento mediante la estrategia de resolución de conflictos. El último en escribir es el que tiene preferencia. RavenDB permite un control detallado de qué solicitudes se ejecutan con soporte de simultaneidad optimista habilitado. 1. Document Store, todas las solicitudes y sesiones. 2. Base por sesión y 3 por solicitud. El esquema de concurrencia optimista de RavenDB no verifica los conflictos en los datos, solo los lee las transacciones. En cambio, el esquema solo verifica escrituras conflictivas y garantiza el orden de las transacciones con respecto al orden de escritura. RavenDB es principalmente una base de datos basada en documentos, con el requisito estricto de que los documentos tengan el formato JSON. Sin embargo, RavenDB también se puede utilizar como una clave-valor mediante la interfaz Compare-Exchange, para realizar operaciones distribuidas entrelazadas en todo el clúster para actualizar pares clave-valor. RavenDB no tiene claves foráneas ni restricciones que se parezcan a las claves foráneas. En RavenDB, el campo de un documento se hace referencia a otro documento es simplemente una cadena que representa la ID del otro documento. RavenDB proporciona una API de cliente que incluye para cargar un documento y todos sus documentos de referencia juntos en una sola solicitud. Los índices en RavenDB son claves y valores de tamaños variables o árbol B+, de tamaño fijo, donde las claves son int64 y los valores son fijos en el momento de la creación. La descripción de los índices la proporciona Boron, el motor de almacenamiento personalizado de RavenDB. En lo que respecta a la documentación, una tabla se compone de secciones de datos sin procesar e índices que se encuentran bajo el capó de árboles B+, regulares o de tamaño fijo. Además, RavenDB combina el motor de indexación Lucens, que proporciona índices invertidos, con una capa adicional de Boron, que brinda garantías ACID. Los índices y el motor de indexación de Lucens se aprovechan durante la ejecución de consultas cuando se realiza una búsqueda de texto completo o se manejan cláusulas de sintaxis de Lucens. RavenDB admite dos tipos diferentes de transacciones. Una transacción de todo el clúster, es decir, una transacción distribuida, que requiere el consenso entre los nodos de votación de clúster antes de comprometerse. Una transacción de un solo nodo solo requiere que la transacción tenga éxito en ese nodo en particular, con los cambios replicados a otros nodos en un momento posterior. RavenDB admite dos niveles de transacción diferentes, dependiendo de si la transacción es una transacción de todo el clúster o no. Por lo general, para una transacción de un solo nodo, todas las operaciones se ejecutan en el nivel de aislamiento de la instantánea.
con todo el estado del documento recuperado como estaba al comienzo de la solicitud HTTP, que contiene todas las operaciones solicitadas. En el nivel de transacción concurrente de todo el clúster, las transacciones se ejecutan en el nivel de aislamiento serializable, pareciendo que cada transacción se ejecutó en un orden secuencial. Sin embargo, las transacciones de todo el clúster y de un solo nodo se ejecutan simultáneamente. La transacción de todo el clúster tendrá prioridad sobre las modificaciones de la transacción que no es del clúster. RavenDB no admite uniones listas para usar. Aunque admite la operación de inclusión no es en realidad una combinación. La operación simplemente obtiene el documento relacionado. Aunque RavenDB no proporciona uniones listas para usar, las uniones se pueden emular agrupando los datos relacionados durante el proceso de indexación o utilizando el soporte de proyección de RavenDB que se agregó a partir de la versión 4. RavenDB registra datos de transacciones en un write-ahead journal, equivalente a WAL. RavenDB emplea el registro físico en el que todas las modificaciones realizadas por una transacción se escriben en el archivo diario mediante entrada-salida sin buffer con escritura simultánea. RavenDB también proporciona cifrado opcional a los datos registrados por motivos de seguridad. RavenDB no utiliza la generación de código de ninguna forma. Tras una inspección minuciosa de la canalización de ejecución de consultas del código fuente sin procesar de RavenDB, es evidente que RavenDB ejecuta consultas de forma iterativa, seleccionando el índice correcto, creando un índice si es necesario y luego realizando una búsqueda en el índice correcto. La ejecución de consultas de RavenDB se basa puramente en índices. El motor de ejecución encuentra un índice que puede responder a la consulta o crear un índice que pueda responder a la consulta. Como tal, todos los documentos relevantes se introducen en la memoria en el momento en el que se recupera la información relevante del índice. Esto también permite que las proyecciones del lado del servidor, transformaciones, operen en todos los datos del documento visible, mutándolos según sea necesario. Como una aceleración del rendimiento, RavenDB también admite la noción de transmisión, mediante la cual se escribe un solo resultado en la transmisión de la red a medida que se encuentran y enumeran los resultados durante la búsqueda del índice. En una interacción cliente-servidor extendida, esto puede parecer un modelo de procesamiento de documento, a la vez donde un documento individual se envía desde el servidor al cliente para su procesamiento a medida que esté disponible, en lugar de esperar a que se complete la colección. El lenguaje de consulta de RavenDB es RQL, que es el lenguaje parecido a SQL, pero diseñado específicamente para RavenDB. Como RavenDB utiliza REST sobre HTTP para la comunicación entre los nodos del cliente y el servidor, las consultas se transmiten mediante llamadas HTTP, que pueden explotar la semántica de caché HTTP para la carga de documentos, es decir, aprovechar el encabezado HTTP tag para detectar si algún documento ha cambiado, lo que puede reducir la cantidad de ejecución de código del lado del servidor y tráfico de red. La interfaz de consulta permite al usuario especificar el uso de un índice estático específico, un índice creado explícitamente por el usuario, o permitir que el optimizador de consultas busque el mejor índice. Si no se pudo encontrar ningún índice, el sistema creará y conservará un nuevo índice para responder a la consulta. Teniendo también en cuenta las consultas anteriores contra esa recopilación de datos, una vez creado un nuevo índice, los índices redundantes, índices que el optimizador nunca volverá a elegir debido al nuevo índice, se eliminarán del sistema. El motor de almacenamiento de RavenDB, Boron, almacena todos los archivos de datos en él, que básicamente incluye todos los bloques de datos sin procesar, índices de bloques de datos e índices adicionales. Boron utiliza las técnicas de archivos asignados a la memoria para llevar los datos residentes en el disco a la memoria principal. Los índices y los datos sin procesar se almacenan en archivos .boron, separados, que se asignan individualmente a la memoria principal. Los bloques de datos sin procesar se operan en términos de páginas de 8 KB, con varias optimizaciones empleadas para el rendimiento, como en la captación previa. Omite operaciones de entrada-salida aleatorias. RavenDB almacena documentos de más de 8 KB, utilizando páginas consecutivas, que el resto del sistema trata lógicamente como una sola página. RavenDB también garantiza que los archivos adjuntos, que son adiciones binarias de los datos JSON normales, tengan la misma semántica ACID que los documentos transaccionales regulares y se garantice que se almacenan en el mismo almacenamiento que los documentos que los contienen. Los documentos JSON se almacenan en secciones de datos en el disco mediante el administrador de almacenamiento Boron de RavenDB.
Los documentos pequeños se agrupan y almacenan juntos en secciones que varían de 2 megas a 8 megas de tamaño. Los documentos grandes se colocan de forma independiente, con el tamaño de la sección redondeando el tamaño de la página más cercano. Bajo el capó y sin ningún control por parte del usuario, Boron mantiene índices de Boron, que son árboles BIMAS, que permiten la asignación de identificadores de documentos dados a las secciones de datos relevantes en el disco. RavenDB no admite procesamientos almacenados según la definición de la mayoría de los DBMS relacionales, es decir, SQL Server, Oracle. Sin embargo, dado que las consultas de RavenDB se basan únicamente en índices en lugar de exploraciones secuenciales, es posible emular procesamientos almacenados, de tipo de consultas con un proceso de 2 pasos. Uno, crear índices de RavenDB que aprovechan las proyecciones que podrían evaluar expresiones, recuperar otros datos y ejecutar código JavaScript C++, sin procesar. Y el 2, ejecutar una consulta RavenDB que se basa en el índice recién creado. RavenDB no establece explícitamente la arquitectura distribuida para la que está construido el sistema. Sin embargo, la documentación implica no compartir nada debido a la noción de nodos distintos y la replicación entre nodos a través de la red. En un entorno agrupado, cada nodo de RavenDB es un nodo completo que utiliza Rachis, basado en Raft, para el consenso con la relación de maestros a maestros sin soporte para fragmentación. Como tal, RavenDB probablemente esté destinado a ser utilizado como una arquitectura compartida, como lo indicó el desarrollador principal. RavenDB admite vistas materializadas. Una técnica común sería crear un índice RavenDB que pueda transformar varios documentos en otro documento, la vista, que luego se pueda consultar rápidamente en un momento posterior. La vista se mantiene automáticamente sincronizada con los datos subyacentes mediante el proceso de indexación que se ejecuta de forma asíncrona en segundo plano cada vez que se agrega o modifican datos. RavenDB también admite la idea de vistas virtuales. RavenDB admite la creación de una vista virtual mediante el uso de una proyección del lado del servidor, una función que el cliente debe tener en cuenta al realizar la solicitud de consulta inicial. Dado que los transformadores de proyección del lado del servidor crean estos nuevos documentos, la vista a pedido se puede considerar como una vista virtual. Dado que un objeto de vista única se puede tratar esencialmente como un documento, RavenDB admite la escritura y la persistencia de objetos de vista. Además, RavenDB proporciona la API de cambios, similar a los disparadores, para ayudar a actualizar documentos de vista obsoletos automáticamente cuando cambian sus documentos subyacentes. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras al canal y le dieras a like. Si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios y te la intentaré resolver lo antes posible. Muchas gracias.